Hola chicos, vamos a por el punto 3 que habla de las centrales eléctricas. Es un tema bastante extenso. Para entender las centrales eléctricas, lo primero que os voy a explicar es cómo funciona una turbina de vapor. Bueno, esta es una turbina de vapor casera, ¿vale? Normalmente una turbina de vapor funciona con vapor, con algún líquido, normalmente agua. Si os fijáis, consta de un elemento en el que se quema algo, ¿vale? Esa combustión calienta un recipiente en el que hay agua y ese agua tiene una salida. El agua, a medida que se va transformando en vapor, sale por esa salida y mueve una turbina que es una especie de ventilador, ¿vale? Muy bien. Las turbinas que tienen las centrales eléctricas son enormes. Fijaros, son estos ventiladores, aquí se ve una persona, son de un tamaño enorme porque tienen que captar mucha energía de mucho vapor, ¿vale? Y los generadores, que ayer estuvimos hablando también de los generadores, son también, si os fijáis, muy grandes. Aquí está la parte del imán y aquí está la parte del bobinado, y este es el eje. Y fijaros el tamaño que tiene comparado con una persona. Muy bien, vamos a los tipos de centrales. La primera, voy en el mismo orden que vienen en el libro. La primera que vemos es la central térmica. Es la que más se viene utilizando, desde hace más tiempo se viene utilizando. El funcionamiento es muy básico. Quemo un combustible, que puede ser petróleo, un derivado del petróleo, carbón, orujillo. Normalmente se identifican porque tienen una chimenea. Ese calor lo que va a hacer es de calentar agua, igual que hemos visto antes en la turbina que os he puesto en el ejemplo, va a mover esa turbina, que son unos ventiladores enormes, y esa turbina va unida al eje del generador, con lo cual se va a crear corriente eléctrica que va a una estación transformadora y se mete en la red, ¿vale? Normalmente se ponen cerca de sitios donde hay agua, porque necesita agua, ríos, cerca del mar, lo que sea, ¿vale? El otro tipo son las centrales nucleares. Estas prácticamente funcionan igual. Lo que pasa es que la base del calor, en vez de ser una combustión, lo que es debido a una reacción química, que consiste en fisionar, romper átomos de plutonio o uranio, que cuando se rompen esos átomos generan muchísimo calor. También se calienta agua en esta zona de turbinas. Las turbinas, esos ventiladores, reciben todo el vapor, con lo cual empiezan a moverse, se mueve el generador y ese generador pues crea la corriente eléctrica para mandarla a la red. Normalmente dispone de varios edificios. En un edificio está el reactor, que suele ser una especie de esfera, una esfera de hormigón, ¿vale? Que es donde se producen todas las reacciones nucleares. Luego está la zona de turbinas y el generador, que es otro edificio, suele ser otro edificio. Y por último la torre de refrigeración, que suelen ser muy grandes y pueden alcanzar hasta 200 metros de altura. La torre de refrigeración lo que hace es que el agua que he utilizado para mover las turbinas la devuelvo al río fría, si no modificaría el hábitat del río o del sitio donde coja el agua, ¿vale? Estas dos primeras que os he explicado, tanto la térmica como la nuclear, son de energías no renovables, ¿vale? Vamos a pasar a las renovables. Las renovables utilizan energías que son limpias, no se genera prácticamente ningún residuo y utilizan energías de la naturaleza que se pueden, que no se gastan, vamos. La térmica solar, en lo que consiste, hay de muchos tipos, pero así la más básica, consiste en colocar unos espejos que se van orientando y captan la luz solar del sol. Esos espejos lo que hacen es emitir, reflejar toda la luz en un foco, en un punto, ¿vale? Normalmente está en alto una torre. Ese calor se aprovecha, igual que siempre, para calentar mucho un fluido, que puede ser agua en este caso o aire,
ese agua o aire se calienta, con lo cual se evapora y se empieza a mover, mueve unas turbinas y a su vez un generador. Otro tipo de energía renovable sería la energía eólica, ¿vale? Son los típicos molinos de viento que veis aquí, ¿vale? Que captan, en este caso, la energía del aire. A través de unos engranajes, aquí ya no hay turbina, la energía del aire, si os fijáis, se capta en este engranaje grande, se multiplica en este engranaje pequeño que mueve un generador. Y ese generador produce también corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica normalmente se manda a una estación transformadora también y se necesitan muchos molinos para generar una corriente más o menos apropiada. El siguiente tipo serían las centrales hidráulicas. Tenemos una aquí muy cercana en el pantano, ¿vale? Y esta lo que utiliza es la presión del agua para mover la turbina, esta sí tiene turbina, también es de energía renovable, y la turbina va a mover un gran generador. Un gran generador, ¿vale? Aquí vemos cómo se mueve la turbina y aquí está el generador y esa corriente eléctrica que se produce en el gran generador también se inyecta en la red. Se aprovecha la presión del agua y ese agua vuelve otra vez al curso del río. Es una instalación bastante cara, las centrales hidráulicas. Y por último estarían las centrales fotovoltaicas. Las centrales fotovoltaicas lo que constan de unos paneles solares que captan la energía del sol. El sol lo que hace en estas células fotovoltaicas, lo que hace es una reacción química con estas placas y esa reacción química hace saltar electrones, con lo cual se genera también corriente eléctrica. Normalmente se utilizan también se necesitan también grandes superficies de placas solares, ¿vale? Vemos aquí la incidencia del sol, los fotones del sol son los que provocan la reacción química en la placa solar y se genera la corriente eléctrica. Se necesitan grandes superficies de estas placas para generar una corriente eléctrica también aceptable. En España, más o menos, he sacado los datos de marzo del 2019, estamos generando la corriente eléctrica un 56,5% de energías de centrales no renovables, como por ejemplo nuclear o de combustión, y un 43,5% más o menos de energía eléctrica se genera con energías renovables, sobre todo eólica, fotovoltaica.